Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Somos la voz de nuestro continente que traemos buenas noticias, buenos comentarios y también traemos la palabra de Dios de una manera liberadora. Hay personas que se han escandalizado un poquito por las homilías y recuerden que esta es una visión solamente muy particular, ¿verdad? Yo no pretendo tener la última palabra ni tener también de ser dogma mi palabra es diálogo, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Mi única finalidad es de que ustedes, cuando escuchen el Evangelio, por lo menos tengan el contexto del texto donde se está proclamando la palabra de Dios. Y hoy parece ser que viene con esta misma temática, una temática problemática por los momentos que estamos atravesando, el tema de la familia, del matrimonio, de las relaciones. ¿Qué tipo de familia, de relaciones son las que aprueba Jesús? Y bueno, uno pensaría que esto es bien simple, bien sencillo, pero lamentablemente el concepto de familia ha cambiado. El matrimonio en la Biblia no se entiende como lo entendemos ahora y parece que este es el tema que vamos a tratar en el Evangelio. Así que sean ustedes bienvenidos. Va a ser la lectura para el día domingo 3 de octubre del 2021 y vamos a comenzar con una oración. Señor Jesús, te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra, que nos retires nuestros miedos, nuestros temores, que a veces pueden ser obstáculo para que esta palabra liberadora nos haga sentir dignos y dignas. Te pedimos por todas las personas que tienen problemas en sus matrimonios, por aquella gente que ha decidido unir sus vidas y que ha sido rechazada de nuestras iglesias, que no han sido recibidas porque supuestamente no son el tipo de familias que tú quieres. Te pedimos que nos cuides, que nos vuelvas a tomar como a los niños, que impongas tus manos, que nos bendigas y que nos abraces en tu amor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio sigue siendo de San Marcos. Estamos con Marcos capítulo 10, verso 2 al 16. Y bueno, es un Evangelio que nos presenta una tensión allí que entre Jesús y los fariseos. Y dice, en aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerle a prueba. ¿Le es lícito a un varón divorciarse de su mujer? Él les replicó, ¿qué les manda Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo, por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó varón y varona. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el humano. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlo, Jesús se enojó y les dijo,
Dejen que los niños se acerquen a mí, no se les impida. De los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndole las manos. Palabra de Dios. Parece que hay una tendencia desde el principios de la creación, de luchas de poder, de luchas de querer legitimarse como la única experiencia o la única propuesta de amar, a existir o a bendecir o a recibir o a acoger. Y siempre como que hay una tendencia casi, también diríamos casi diabólica, que se mete dentro de uno a rechazar y a prohibir y a impedir. Y qué bueno que Jesús se muestra fuerte para decir: esa no es la comunidad que yo quiero. Bueno, hermanos y hermanas, ¿por qué habrá tanto afán en el matrimonio? ¿Por qué habrá tanto deseo de la gente de que todo el mundo se case? Lo primero que tenemos que distinguir, y aquí les pido por favor que sean pacientes y que abran también su entendimiento, pero cuando hablamos de divorcio, cuando hablamos de familia, cuando hablamos de estos textos bíblicos donde se nos habla del divorcio, de las relaciones de hombre y de mujer, recuerden que son textos y son leyes que fueron promulgadas hace miles de años. Y las leyes que están inscritas o forman parte de una cultura, a veces también son modificadas o cambian o son enriquecidas con otras experiencias. Así que no estamos hablando del concepto de familia que nosotros tenemos ahora, porque es aquí donde estamos patinando en muchos países, porque han aparecido otras nuevas relaciones y la gente se llena de miedo, de temor, y que dicen que no se legitimen estas familias homoparentales, que no se legitimen estas familias porque eso atenta contra la familia tradicional. Y vamos a ver que en las familias tradicionales o la familia bíblica es muy diferente al concepto de familia que tenemos hoy en día. En el mundo bíblico la familia era muy extensa y el hombre, como ley, podía tener todas las mujeres que pudiera mantener. Esa era la verdad. Si ustedes quieren apelar a la familia tradicional, entonces van a tener que aceptar la realidad de que esas familias tradicionales, el hombre es el amo y señor. El amo controla espacio, tiempo, casa, lugar, pozo, mujer, animal. Todo bajo el poder del varón. Así lo establece la bendita ley de Moisés. Y esto es lo que a veces la gente está pugnando, de decir: ay, quiero este tipo de familia tradicional. Bueno, pues vete a esa familia tradicional donde prácticamente tu mujer vas a ser objeto, vas a ser prácticamente una esclava sin voz, sin personalidad jurídica del marido, simplemente por ser mujer. En el ser mujer llevas tu cruz, con esta mentalidad. Pero gracias a Dios que Jesucristo, nuestro hermano, viene con el Espíritu de Dios a darnos una nueva visión de entender la persona, de entender relaciones. Y ojalá que otra vez se hiciera presente y viniera a abrir nuestra mente y a decir: dejen que el amor fluya. El amor, venga de donde venga, viene de Dios. Dios es amor, dice la carta de Juan. Bueno, entrando a estos conceptos que a veces uno los da por hecho, también vamos a tener que entender que cuando hablamos de divorcio en el mundo bíblico no estamos hablando de los divorcios actuales, de que no se acepte el divorcio.
Y el hecho de que Jesús prohíbe el divorcio, vamos a tener que entender ese texto porque no se puede tomar este texto bíblico, este pasaje, este versículo para decir todas las personas que se divorcien hoy en día o que se separen ya están condenadas. Porque no sabemos exactamente, no sabemos cuál es la situación de cada persona. Y uno como sacerdote, yo en mi experiencia, justamente esta semana que acabo de escuchar confesiones aquí, yo digo, aquí no hay amor en una relación donde hay abusos, violaciones de todo tipo, golpes, maltratos. ¿Qué amor va a haber ahí? ¿Qué matrimonio va a haber ahí? Entonces, hasta Jesús mismo le va a decir a esta persona, mija, usted está con la persona equivocada. Cuando ustedes se casaron por amor. Y el matrimonio, lo que dice la iglesia, es de amarse, quererse, respetarse. Eso es lo que hace el matrimonio. Y si estos elementos fallan en el transcurso de la vida, pues entonces ya ese sacramento no es mágico. Ese sacramento tiene que ser meditado, reflexionado y decir, a lo mejor tengo derecho a vivir. Porque la única cosa por la cual hemos sido creados por el Dios bueno, el Dios generoso, el Dios de la creación, es para ser feliz. Y si una persona por X o por Y no te da felicidad, usted, hermano, usted, hermana, si está en una situación donde hay abusos, donde hay opresión, donde hay maltrato, donde no se le respeta como persona humana, ¿qué hace ahí? Ese no es matrimonio. Usted le puede llamar o lo que usted quiera, pero allí no está Dios. Dios no puede estar donde hay abusos, donde hay maltratos. Y entonces a lo mejor si ya le buscó, ya hizo lo imposible, ya fueron a terapias, ya hablaron con el sacerdote, ya el sacerdote los acompañó pastoralmente y después de todo este tiempo no hay cambio, porque para que haya matrimonio se necesitan dos, así como el tango. Para bailar el tango se necesitan dos. Bueno, yo que no sé bailar nada, pero sé que se necesitan dos. No es de que el matrimonio solamente una persona quiera ser o quiera vivir, salvar su matrimonio. Es que las dos personas tienen que trabajar su relación. Yo les digo honestamente, hay personas que nacimos para no casarnos. Yo sé, yo soy el primero que no debería ni de estar hablando de este tema, porque aunque he leído mucho o he estudiado mucho acerca del matrimonio, o se ha enriquecido mi experiencia por haber escuchado gente que me ha compartido sus historias, pero yo no sé qué es estar casado. Yo no sé qué es estar viviendo en una situación difícil. Y esto, hermanos y hermanas, se tiene que iluminar a través de la palabra de Dios. Entonces, el primer grupo que sale aquí, los fariseos, a preguntarle a Jesús para ponerle una prueba, no buscan verdad. No buscan seguirle, no buscan, sobre todo, estar descubriendo a Dios en el diálogo sincero de la palabra, de la Torah, de la ley. Porque ellos creían que cuando estudiaban la Torah, la ley, Dios se hacía presente y por eso estudiaban la ley de dos en dos. Y por eso ustedes los van a ir viendo, siempre estudiando, caminando, y moviendo su cuerpo en reverencia a la ley que tenían de dos en dos. Entonces, pero aquí no están buscando verdad, están haciendo la función de Satán, del fiscal de Dios, el que puso a prueba a Jesús, el que le puso en el desierto, y
este Satán, que aunque las tentaciones son bastante simples en Marcos, pero también está allí en que Jesús puede caer. Bueno, entonces se están moviendo no con el Espíritu de Dios. Cuando uno no se mueve con el Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, se tiene que cuestionar todo. Cuando uno está más bien preocupado por sus intereses, por lo que uno cree, por lo que uno siente, por lo que uno piensa que debería de ser el mundo, las relaciones y las cosas, pues entonces uno debería de estar viendo que si no se mueve por verdad o por justicia, ni siquiera entrar en diálogo. Pero Jesús parece que va a tomar esta oportunidad para ir corrigiendo a su comunidad que le está costando trabajo dejar esas creencias arcaicas, esas creencias antiguas, para poder entrar en el mundo prácticamente de la ley, del amor, de la responsabilidad, de la ley donde ya no hay dos, sino hay una sola persona y comparten visión, comparten vida, comparten tiempo, comparten todo. Esto es lo que en la mente de Jesús está. Entonces, ¿y qué es lo que le preguntan? Una pregunta capciosa, una pregunta: ¿le es lícito a la persona, al hombre, divorciarse de su mujer? Solamente la ley judía permitía al hombre le permitía divorciarse de la mujer. La mujer no puede divorciarse del hombre en la ley judía. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene personalidad jurídica. La mujer no cuenta. La mujer prácticamente era considerada un objeto dentro más de la casa. Recuerden la oración que por allí les he comentado en alguna ocasión, que hacían no solamente los judíos, sino también venía del mundo griego. Gracias, Señor, que no me hiciste pobre, gracias que no me hiciste pagano y gracias que no me hiciste mujer. El ser mujer era un defecto, Algo en potencia, decía Aristóteles, en potencia iba a nacer un hombre, pero la mujer cuando estaba embarazada se acercó al fuego, o tuvo demasiada humedad, o se agitó y salió la mujer. Por eso el elogio o la virtud más grande que le pueden decir a una mujer es varona. Varona, qué grande eres, varona. Bueno, entonces no es para buscar verdad. Y recuerden que para este mundo la ley, con sus 613 leyes que están divididas en positivas y negativas, en lo que debe de hacer y en lo que no debe de hacer, pues la gente también, vamos a darles el privilegio de la duda, se podía confundir y decir, bueno, habrá gente que no sepa si realmente el hombre puede iniciar un divorcio. En el siglo I, imposible. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía que solamente el hombre se puede divorciar. Todos los que están bajo la ley de Moisés. Y la ley de Moisés es la que rifa. Recuerden que los fariseos son los que dominan todo el ámbito religioso, cultural de aquella época. Entonces todo el mundo sabe que sí, el hombre se puede divorciar de la mujer. Y la ley no era mala. Dios dio la ley para que el pueblo pudiera comunicarse, para que pudiera vivir mejor. La ley tenía un fin, tenía un sentido. Lamentablemente, cuando el pueblo se obsesionó tanto por la ley y olvidaron al creador de la ley, al que les había regalado la ley, entonces es cuando la ley entra en conflicto. Y Jesús, como buen judío, también aceptó la ley. Entra en contradicción con la ley o cuestiona la ley cuando la ley es injusta, como lo va a hacer aquí. Y este va a ser un caso bastante interesante para ver cómo cada grupo interpreta las escrituras. Cada grupo va a traer sus propios textos que van a legitimar su pensamiento. Así también nosotros somos cuando estudiamos Biblia. Cada quien va a traer los textos que mejor se le acomode a uno para darle el bibliazo a la otra persona y decir, ya ves, yo tenía razón. Una muy mala exégesis. No podemos agarrarnos a bibliazos de decir, yo te contesto con este texto, ahora es tu turno, pégame tú con el que tú tienes. Hermanos y hermanas, tenemos que superar ese fundamentalismo bíblico. Ese literalismo no nos va a llevar a nada, nos va a lastimar. Tenemos que estar abiertos a lo que está detrás del texto. Bueno, entonces
le es lícito al hombre divorciarse, y fíjense lo que Jesús les dice, los reta. Prácticamente estos ya están escogiendo un texto que ellos saben que Moisés les permitió divorciarse solamente firmando el boleto o la cédula de decir, ya eres libre, mujer, ya te repudio, ya no eres más mi esposa. Esa era la frasecita, ya no eres mi esposa. Y ya no eres mi esposa, entonces ya eres libre. Bueno, libre entre comillas. Vamos a ir a ver qué era tan complejo. Y Jesús les dijo, Moisés se los permitió por la dureza de su corazón, no porque buscaran ustedes verdad, pero al principio no fue así. En el principio, entonces Jesús va a remitir a esta gente que cree tenerlo atrapado en la ley de Moisés. Y Jesús dice, a mí no me metas, no me puedes forzar solamente a casarme con la ley de Moisés. Yo tengo que buscar otro sentido más profundo. Y fíjense que los remite al principio. Y la ley que estaba a la ley que se referían, la encontramos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 24, del versículo 1 al 4. Se los voy a leer para que vean, para que escuchen qué tan aberrante era la ley. Fíjense lo que dice. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada, le escribirá un acta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Si después que ella ha salido y se ha marchado de casa de se casa con otro hombre, y luego este segundo hombre la aborrece, le escribe el acta de divorcio, se la pone en su mano y la despide de su casa, o si se muere este otro hombre que se ha casado con ella, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haber hecho ella impura, pues sería una abominación a los ojos de Yahvé. Y tú no debes hacer pecar a la tierra que Yahvé tu Dios te ha de dar en herencia. Bueno, como ustedes pueden ver, entonces la ley permite al hombre decir, ya eres libre, te entrego el acta de divorcio en tus manos. Fíjense, aquí la tienes. Abre tu manita para ponerte el papelito. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer para merecer semejante divorcio, para que sea repudiada? Simplemente que el hombre no le encontrara atractiva. Tenemos casos que hoy en día parecerían casi ridículos, que se le quemaron las habas de divorcio, que no sabes poner unas lentejas, que eres estéril. Por eso entonces van a entender toda la preocupación de las matriarcas de Israel preocupadas por dar un hijo, porque ser estéril era como su pase, como su boleto de garantía de permanencia en la casa. Pero si el hombre, por cualquier capricho que la vio hablando en público con otro primo que se encontró casualmente allí en la plaza, divorciada. Ahora ustedes vean cómo la ley está siempre hecha a favor del hombre, a beneficio del hombre, y lamentablemente la mujer no tiene voz ni voto. Pónganse siguiendo esta ley del divorcio. Imagínense un caso donde a la mujer se le divorcia y se le entrega su cédula, su boletito de decir, ya eres libre. Qué bueno que te libraste de este barbaján, de este pelele, de este mamarracho. Ojalá, qué bueno, libérate. El problema es que en el siglo I, si la mujer no tiene una personalidad jurídica, los matrimonios eran arreglados, los matrimonios no se hacían por amor, los matrimonios nunca eran porque Miriam se enamoró de José o José quiere a Ana. No, los matrimonios eran arreglados en función de conservar la tierra y la pureza de sangre. Entonces la mujer era como un tráfico. Su cuerpo de la mujer sellaba tierras. Nunca le preguntaban a la mujer si se quería casar o no. No tenía opción.
Estos derechos que nosotros ahora defendemos son muy modernos y por eso es que nos espantan. Entonces, la mujer, al no tener ninguna función legal, ¿qué es lo que le quedaba? Solamente pasar de una casa a otra casa. Y en la casa del padre, lo primero que se deshacían era de una mujer, porque era una boca más que alimentar. Y entre más pronto saliera la mujer, mucho mejor. Por eso es que los matrimonios se casaban muy temprano, a los 12 años, tan pronto comenzaban el proceso de ovulación y de producir espermatozoides, los casaban, los ponían a otra parte. Y ustedes pensarían que la casada casa quiere, pues esa ley no aplica aquí. La casada se va a hacer va a hacer otra carga en otra casa, en la casa del suegro. Y va a estar bajo la vigilancia no solamente del esposo, ahora va a estar en la vigilancia del suegro, de los cuñados, de los tíos y de todo mundo. Entonces, de la casa de donde salió prácticamente echada, porque dijo el papá, una boca más que se va, una boca menos que hay que alimentar, qué bueno que se fue. Imagínense, por eso era también importante cuidar la virginidad, porque se devaluaba. Si ya la mujer no era virgen, ya no valía. Bueno, este pensamiento duró hasta el siglo III, allá con Jerónimo, San Jerónimo, para que no se enojen, que decía que una virgen después de caída, ni Dios Padre la levanta, porque también es el problema que va a encontrarse. ¿Quién agrada mejor a Dios? ¿Los casados o los que son célibes? Parece que ese problema no muere. Parece que todavía lo tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces, si esta mujer que salió prácticamente echada de la casa paterna porque no cabía, porque era una pérdida, ahora llega a otra casa donde la tratan mal, donde es objeto, y el marido de pronto descubre que esa mujer por X o por Y ya no es atractiva, le dicen, no te preocupes, aquí está tu boletito, regrésate a tu casa. ¿Ustedes van a creer que se van a encontrar con el padre amoroso que sale a ver si llega la hija? No, ¿qué es lo que se van a encontrar? Salida de la casa no se acepta, salida a la mercancía no se acepta devolución. Entonces, ¿qué es lo que le va a quedar a la pobre mujer? Si ya no va a tener el amparo de la casa donde llegó, ni tampoco el amparo de la casa donde fue echada. No se necesita ser muy sabios para saber qué le espera a la mujer. Le espera la prostitución por una ley injusta. Y después la van a perseguir por ser prostituta. Pero vean cómo son las leyes. Y lamentablemente me gustaría decir que esto ya es parte del pasado, de los años, hace 2000 y tantos años, del tiempo de los dinosaurios. Lamentablemente, hermanos y hermanas, las leyes siguen siendo tan injustas y siguen protegiendo solamente la vida de los varones, que ustedes ni siquiera se imaginan cuánta discriminación sufren las mujeres hasta que empiezan por allá a hurgar la ley. La mujer, el simple hecho de ser mujer, gana mucho menos que el varón, si es que estamos hablando de los países donde hay tantos derechos para las mujeres. Todavía hay muchas leyes que no les favorecen. No quiero ni siquiera meterme al campo eclesial, donde las mujeres hacen todo el trabajo, son las misioneras, son las pastoras, acompañan comunidades y al final, el día menos esperado, todo el trabajo, todos los elogios se los lleva el párroco, aunque él no hizo absolutamente nada para mantener la comunidad viva. Gracias a las mujeres que trabajan y que están allí luchando, es que la comunidad ha seguido adelante. Así que esta es la realidad. Y si por esto me van a condenar, pues bueno, yo les estoy tratando de poner el texto en contexto. Entonces, ninguna casa iba a querer a una mujer que hubiese sido repudiada. ¿Por qué? Porque la mujer es un estorbo. La mujer era una boca más que alimentar. Y el hecho de que Jesús diga, eso lo dijo
Moisés por ustedes, porque torcieron la ley, pero regrésense a la historia misma del Dios generoso, del Dios que crea. Vean, precioso Jesús, precioso ser humano, que se compadece, que toma la partida de la persona débil, como es el caso de la mujer, y que le dice, en el plan de Dios no era eso. En el plan de Dios ambos, hombre y mujer, han salido de la mano creadora de Dios, que ha puesto el Espíritu en ambos, que les ha bendecido, y trae todo este texto del Génesis para decirles, ustedes han torcido la ley y han puesto a Dios como testigo de una mala práctica para seguir condenando a la mujer. Y por eso Jesús les dice, en el principio no era así, y los remite al principio. ¿Y al principio qué es? Que ambos, hombre y mujer, han salido de la mano de este Dios creador. Ni siquiera primero formó al hombre, como una tradición sostiene. Marcos, ustedes saben que en la historia del Génesis hay dos historias de creación, una sacerdotal, otra que se llama Yavista. Les invito a leer, a tomar el curso que tenemos nosotros del Génesis para que sepan de qué les estoy tratando de hablar. Marcos junta esas dos versiones, y en esta versión o en estas historias de Jesús no hay privilegio para el hombre por haber sido creado primero. No hay primeros, no hay últimos. Aquí ambos, hombre y mujer, salen de la mano creadora de Dios, y los dos están destinados para vivir en paz, en armonía, no en dominio, no en control, no en sumisión. Esto es lo que Jesús quiere. Cuando hay este matrimonio, esta relación donde ya no hay una que se la pueda repudiar y el otro que se le pueda que pueda ser el que tiene el control de la relación, entonces sí es posible vivir como Dios quiere. Así que Jesús trae a la mente esos dos textos del Génesis para decir, en el plan de Dios es que el ser humano se realice. Esta es la iglesia de Jesús, esta es la comunidad de Jesús de pequeños, y ahorita lo va a juntar con los niños, de los pequeños, de los indefensos, de los que no tienen voz, de los que son rechazados. Esa gente que no tiene cabida en estas leyes tan crueles, en estas leyes donde hay primeros, donde hay últimos, en estas leyes que solamente valoran los derechos del hombre y se violenta a la mujer, esas leyes no tienen nada que ver con la ley de Jesús, con la ley del Génesis, donde el Dios crea a ambas personas en igualdad, con los mismos derechos. Lamentablemente, en la tradición bíblica se ha malinterpretado también la historia del Génesis, y a la mujer se le ha puesto ver como la tentadora, la pecadora, la que seduce, y al pobre de Adán, ahí tan santo, tan casto, tan puro. Esa es una historia infantil de entender esa narración. Eva, nuestra madre Eva, la madre de la creación, se presenta como la sabia, la que dialoga, la que conversa, la que busca sabiduría. ¿Qué está de malo en buscar sabiduría? Esto es lo que Jesús está alabando, hombre y mujer a la igualdad. No es que ahora yo quiera proponer que la mujer domine al varón y ahora estemos en el dominio de la mujer, porque sería igual de caótico. Esa estructura piramidal no nos resuelve las relaciones personales. Ahora deberíamos de buscar lo que Jesús quería en el principio, con este modelo de comunidad, este modelo de iglesia, donde sean de hombres y de mujeres en igualdad, donde no se repudie, donde no se rechace. Y claro que este modelo de comunidad, este modelo de iglesia va a entrar en conflicto
con los intereses de la gente que quiere estar atada a la ley de Moisés. Y entró en casa, entró otra vez al dominio doméstico. Fíjense qué genial es la casa de Jesús, una casa donde es alternativa, donde ya no es jerárquica, no es el templo, no es el aire libre. Entra en la casa y en la casa le vuelven a preguntar. En la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. ¿Por qué les cuesta trabajo entender a estos varones discípulos que en el plan de Dios ambos, la mujer y el varón, están destinados a tener vida? Y fíjense lo que dice: si uno se divorcia de una mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. ¿Por qué? Porque no le está tratando como su igual. Estamos hablando del divorcio en situaciones bien concretas y específicas, como se entendía en el siglo I, donde el divorcio prácticamente se condenaba porque era como un robo. Le está robando la propiedad. La mujer es propiedad del marido. No estamos hablando de los divorcios actuales, ni de lo que la iglesia señala. Jesús está prohibiendo el divorcio aquí porque es deshumanizante, porque la mujer no tiene valor, porque la mujer es la que sale perdiendo. Y entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Ya no van a poder hacer esto. Y claro, los varones que vienen de la tradición de Jerusalén, les va a costar trabajo entender esto. Y entonces el divorcio va a tener esta finalidad de decir: no más violencia contra la mujer. No la puedes tratar como de segunda. Tienes que tratarla como si fuera tu hermana, tu compañera, tu madre, tu abuela. Y por eso es que tenemos que tratar a todas las mujeres, dejar a un lado todo el machismo que tanto mal nos hace, hermanos y hermanas. Y en situaciones de violencia, si Jesús viniera ahora y hiciera un trabajo pastoral y viera y escuchara situaciones horribles como vive la mujer, Jesús mismo les diría: divórciense, aquí no hay matrimonio, regresen otra vez al primer principio, donde había igualdad, donde había respeto, donde había ternura. A ustedes a lo mejor les resulta bastante fácil decir: ay, mira, esa es una divorciada, ay, mira, esa no puede comulgar porque se divorció de su marido. Pero cuando ustedes saben la historia de la persona, el infierno que llevaba, pues a lo mejor cambiarían de parecer. Yo aprendí todo esto también en el libro, en el derecho canónico. Yo sé lo que dice el derecho canónico de decir lo que marca la ley, pero la pastoral y el acercamiento a la gente me ha enseñado otra cosa. Me ha abierto a otro mundo que no me prepararon en el seminario. Mi primera experiencia en relación al divorcio fue estando yo trabajando en Ciudad Juárez, una ciudad bastante violenta. Yo allí fui ordenado como sacerdote y yo daba clases en el seminario diocesano, y también trabajábamos en una parroquia que se llama Nuestra Señora de la Esperanza, que así le pusimos porque en aquel lugar solamente había gente paracaidista, le llamamos en México, gente que se organiza, que viene y que toma territorios, que se posesiona de ellos ilegalmente, con el afán de que en el futuro se les regularicen esos papeles, esos terrenos, y ya pasen a ser propiedad de ellos. Era una situación de verdad muy caótica. Muchos miles de migrantes ya llegaban en aquella época, les estoy hablando de hace 20 años, 15 años, no, como 20 años. Llegaban muchos migrantes ya en aquella época y que al no poder cruzar la frontera, bueno, pues se quedaban allí a sobrevivir de una y de otra manera. Bueno, esta historia sucedió en Ciudad Juárez y ya está la que me ha marcado a mí de verdad para entender mejor que en algunas ocasiones es mejor divorciarse, porque ya no se cumple el plan de Dios y que no todas las personas nacieron para estar en el matrimonio. En una ocasión llegó una mujer a confesarse y me dijo: padre, yo tengo miedo de mi marido porque mi marido me viola, cada vez que se emborracha me golpea
y mis hijos están aterrorizados. Yo tengo que trabajar y todavía tengo que regresar acá a la casa, y cada fin de semana esto es un infierno. Yo he tratado de estar en esta situación porque soy creyente, porque creo que el matrimonio es para toda la vida, pero esto para mí ya no es vida. Yo vivo con un miedo, con un terror, con un espanto, y cada vez que se emborracha, él saca un machete y me dice que si lo dejo me va a mutilar. Y como ustedes se habrán dado cuenta, hay muchas mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, y una iglesia que parece que está sorda, está ciega, porque no denuncia todos estos feminicidios. Y estos feminicidios que muy a menudo comienzan con el discurso oficial, con el discurso del sacerdote, de quédate allí porque es la voluntad, porque esa es tu cruz, porque tu marido va a cambiar, porque si haces esta novena, él va a cambiar. Y bueno, ya después de que le escuché, le dije, ¿y usted por qué hace allí en esa relación? Dice, bueno, porque yo soy creyente, yo creo que esta es mi cruz. Y le dije, mire, esa no es, en mi punto de vista, esa no es su cruz. Si usted está viviendo en miedo y en temor, ¿cómo usted puede aguantar? Se le va a pasar el tiempo y va a estar desperdiciando su vida, su persona, en una causa perdida. Y la otra cosa es que cuando usted se casó, usted prometió delante de Dios amarse, quererse, respetarse, protegerse, cuidarse mutuamente. Y si esos elementos fallan, realmente no hay matrimonio. Esto fue lo que yo le comenté. Y la señora se fue. Y como nos turnábamos en las diferentes capillas, pasó un mes, me volvió a tocar la misma capilla donde yo iba. Llegó la señora y me dijo, ¿sabe qué, padre? ¿Se acuerda de que yo le confesé de que vivía en mi matrimonio? Y le dije, bueno, yo no me acuerdo porque yo trato de no llevarme los problemas conmigo, si no, no duermo. Claro que te acuerdas de esas historias tan horrendas donde dices, ¿dónde está Dios en toda esta relación? ¿Cómo tú le puedes decir a una persona que esté allí, que ya no hay solución y que la tienes que estar allí dominando por el discurso oficial? Yo no puedo, yo honestamente no puedo. Y como lema mío es, yo no les voy a predicar algo que yo no creo. Si yo no creo en algo, yo no les voy a cargar cargas. Entonces me dijo la señora, mire, fui a confesarme con otro sacerdote y el otro sacerdote me dijo que le dijera a usted que está en un error, que lo que manda la Iglesia Católica es que yo tengo que estar con mi marido aunque me mate, porque es mi marido. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el ser humano. Y le dije, y dice, y además me dijo que fuera al seminario a seguir estudiando Biblia. Le dije, bueno, si supiera que yo soy el maestro de Biblia, pero bueno. Le dije, ¿sabe qué, señora? Ya que anda con un padre y con otro legitimando a ver quién le convence mejor, vaya y dígale al sacerdote que venga y se duerma con su marido, porque yo no sé qué es dormirme con alguien que me mete miedo. Yo no tengo la experiencia de dormirme con alguien que me maltrata. Yo no tengo la experiencia de vivir en una situación de abuso. Y si ese sacerdote tiene el poder de venir y vivir lo que usted está viviendo, adelante. Después de un mes, esta mujer fue asesinada por su marido. Su marido la mató, la descuartizó y enterró los pedazos de su cuerpo en diferentes partes del desierto de Ciudad Juárez. Y yo pensé, a esta mujer no la mató el marido, la mató el sacerdote que la volvió a atar, la mató su discurso de condenarla a una situación de violencia.
Y eso es lo que Jesús no quiere. Y eso es lo que Jesús dio su vida para decir. No tanta ley que discrimine, que mate, porque eso no es lo que estaba pensado en el plan de Dios. En el plan de Dios está que los seres humanos se quieran, compartan vida, compartan intimidad, se respeten. Y si por una situación o por otra no hay vida, si ya le buscaron aquí, ya fueron a terapias, si se dan cuenta de que no pueden hacer nada, pues a lo mejor les convendría separarse. Por lo menos intentarán ser felices. Siempre que cuento esta historia, lamentablemente no puedo dejar de llorar, de sentirme impotente, porque fue una historia que me tocó mucho. Yo sin experiencia pastoral, y el otro sacerdote parece que tenía mucha experiencia más pastoral. Pero yo creo que la Biblia para eso es lo que me ha ayudado a decir, no encadenar, porque yo no sé cómo está viviendo la persona. No a querer solucionarles todos los problemas, porque la ley es general y uno tiene que hacer el trabajo pastoral para ver cómo podemos nosotros liberar, no esclavizar. Y esta gente que les está costando trabajo entender este mandato de Jesús es porque están atados a una ley de muerte, a una ley que no da vida, a una ley que sigue privilegiando a los varones. Y luego fíjense cómo junta el Evangelio, le acercaban a los niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban a los niños. Esta es una imagen de mujeres y de niños, de gente frágil, de gente vulnerable, de gente que quiere acercarse a la casa. A estas imágenes, los niños representan también, sin personalidad jurídica, representan a toda una comunidad rechazada, una comunidad que no puede llamar casa a ningún sitio porque de todos lugares es rechazada. Quizás estén aquí los impuros, los pecadores, los afeminados, toda una serie de gente de escoria de esta sociedad que se rige por la ley de la pureza, que no cabe dentro del plan de la ley de pureza, de la ley de Moisés. Pero Jesús parece que tiene otra idea de lo que debería de ser la iglesia. Y dice, y Jesús al verlo se enojó. Qué bueno que Jesús se enojó. Son uno de esos pocos momentos donde uno dice, qué bueno que Jesús tuvo la valentía de decir, ustedes están en un error porque siguen atados a esta ley de Jerusalén, a esta ley de pureza, a esta ley que no da vida. Y a todos estos, fíjense, dejen que lleguen a mí y no se les impida. Igual que se enojó con la iglesia de Satán, que representaba a Pedro, igual que se enojó con la iglesia de Juan, que había expulsado a los demonios, pero que no eran del grupo. Otra vez el grupo de los 12 no entiende que ya la ley de Moisés no tiene más valor, que ya se relativiza, que ya hay una nueva manera de entender la vida, entender las relaciones, donde mujeres, donde niños, donde gente vulnerable, frágil, impura, pecadora, prostituta, afeminados, todo mundo puede llegar. Y fíjense lo importante que dice. Y el reino es de ellos. El reino no es de los puros, de los buenos, de los que tienen todos los sacramentos. El reino de los cielos no es de la gente que cumplió todo. Esta iglesia no es de buenos y de malos. Esta iglesia es de gente vulnerable que Jesús quiere. Y el que no reciba a estos vulnerables, a estos despreciados, a estos cuerpos que no tienen casa, que de donde quiera los han echado, los han violentado, por tanta ley estúpida, por tanta ley homofóbica, por tanta ley machista, por tanta ley misógina. Esa es la comunidad de Jesús que abre sus puertas para que todos estos cuerpos encuentren una nueva comunidad. No se los impidan, porque el que toma a estos niños y no se hace como ellos, no va a entrar
en el reino de los cielos. No se los impidan. Y fíjense, y los abrazaba y los bendecía imponiéndole las manos. Esos cuerpos rechazados de esas mujeres pecadoras según la ley de Moisés, de esos afeminados, porque aquí va a salir después un joven que carga un cántaro de agua. Bueno, pueden también leer mi libro, ¿verdad? De cuerpos abyectos en el Evangelio de Marcos. De todos estos cuerpos que son repudiados, ahora Jesús los abraza, los acoge. Eso es lo que debe de ser la iglesia, ser lugar de acogida, de abrazos. Abrazos, no balazos, dice nuestro presidente. Abrazos de acogida, de apertura, de bendición. Y ante los problemas de que si hay que bendecir, no hay que bendecir a las parejas homosexuales, Jesús bendice a todo mundo. Y si se bendicen objetos, ¿por qué no se va a bendecir el amor que la gente tiene al expresarlo? Y yo sé que a lo mejor mucha gente va a decir, no, pero es que esto no puede ser. Esto no puede ser de acuerdo a tus criterios, de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tus leyes, de acuerdo a tu Dios, de acuerdo a tu idea que tienes de Cristo. Pero desde el punto de vista de Marcos, todo es posible. Una vez que Jesús abraza, bendice, impone manos a niños, a vulnerables y a todos esos cuerpos que no tienen casa, es la señal de que el reino ha llegado. Hermanos y hermanas, muchas gracias por sintonizarnos y ojalá que estas palabras solamente les ayuden a entender que entramos en amor, entramos a formar parte de la comunidad de Dios, no por la ley de Moisés, sino por la misericordia y la justicia de Dios. Muchas gracias, que Dios los bendiga y recuerden que tenemos muchos cursos. Acabamos de terminar nuestro curso sobre los evangelios apócrifos, que nos fue muy bien. Gracias, si todavía tienen ustedes la oportunidad, pueden ver por ahí los evangelios apócrifos, vayan a www.ibicla.org. Nos vemos hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.